comprender bien la dimensión Carlos, de esta información, de esta investigación que ustedes han hecho como medio y entender el contexto en el que se da. Por favor, cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de este nuevo fraude. Mira, creo que una de las cosas más importantes de tener en cuenta es que esto es una investigación interna, es una auditoría interna de Carabineros y no es la primera vez que se investiga. Ya desde el 2017 Contraloría venía revisando lo que pasaba con el Fondo de Ahorro Habitacional y se encontró con varias sorpresas, ¿no? La principal es que el sistema que ocupan para llevar la contabilidad, para manejar los dineros del Fondo de Ahorro Habitacional, un sistema llamado ANSIO, tiene vulnerabilidades tremendas en temas de seguridad. No hay registro de quién ingresa al sistema, de quién sale, no hay ninguna trazabilidad de si alguien borra o alguien disminuye algún préstamo entregado. En fin, todo eso fue detectado en 2017, pasó el tiempo, llegó esta nueva auditoría que se hizo, que como decía es una auditoría interna de Carabineros, y el 2020, precisamente en octubre de 2020, llegaron a estos hallazgos donde dicen que, entre otras cosas, son 21 hallazgos, es una auditoría extensa. Entre otras cosas detectan que no hay respaldos para estos fondos, no hay una comprobación histórica de cómo se fueron moviendo estos fondos, toda la documentación no tiene ningún resguardo, está a merced de un incendio, a merced de que alguien ingrese a una oficina y se lleve la documentación. En fin, hay problemas serios con el Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros y es un fondo que se compone con los ahorros de todos los carabineros del país, desde el funcionario que ve el tránsito hasta el funcionario del GOPE que está en la región de la Araucanía. Ese dato es importante. Estamos hablando del Fondo Previsional de Carabineros. ¿Quiénes alimentan este fondo? Los 65 mil funcionarios de Carabineros, como todos los meses aportando el 4% de sus sueldos. Entonces, en el papel, en teoría, debiesen haber 150 mil millones de pesos. ¿Están? ¿No están? ¿Hay control? ¿Dónde se archiva eso? ¿Dónde se maneja aquello? Carlos Gutiérrez, ayúdanos por favor ahí. Sí, mira, ahí quiero hacer un pequeño detalle. No es ahorro previsional, sino que es ahorro para la vivienda. Esto se descuenta desde principios de los años 80. Hay un decreto del dictador Pinochet que obliga a todos los funcionarios de Carabineros que estén a descontarse el 4% de su sueldo y que vaya a este fondo común de habitacional, que lo administra la Dirección de Bienestar. Es decir, es un fondo con platas de los propios carabineros, pero es un fondo obligado y es un fondo para apoyarse, que los carabineros pidan préstamos dentro de la Dirección de Bienestar, que es un organismo estatal y depende directamente de la institución. No es como la mutualidad, que es un organismo privado para carabineros. Esto es netamente fiscal, pero aportado por cada uno de todos los carabineros. Todos los que hemos sido carabineros alguna vez en la vida, nuestro 4% de cada mes de nuestro trabajo se iba para allá por obligación. Y un destino habitacional, no previsional. Exacto, como hemos dicho. un destino habitacional. Y ese destino habitacional era para que los propios carabineros pudiesen pedir préstamos habitacionales con mucho mejores que en un banco, con mucho menos intereses, porque se supone que es sin fines de lucro o para ampliación de domicilios, y eso lo administraba o lo administra hasta el día de hoy la Dirección de Bienestar. Eso quiere decir que hay un general a cargo de eso. Perdón, pero aquí viene algo de lo que decía Diego, que es muy interesante lo que estamos viendo, porque hay que decir que una cosa es este fraude de gastos reservados, y que es el grande, ¿no? En que está principalmente encabezado por un alto oficial, un general de Intendencia de Finanzas. Pero hay una cantidad de otros fraudes en la construcción de cuarteles, como este de la vivienda. Este de la vivienda tiene una particularidad, porque como dice Carlos, es obligatorio y se da para préstamos para vivienda, para que los carabineros puedan tener su vivienda propia. A quienes más beneficia son a los carabineros de la calle, los que son suboficiales, el carabinero raso, que es el que enfrenta la delincuencia. Bueno, cuando yo estaba en CIPER, lo que nosotros descubrimos es que en algún momento esto de que no haya registro, histórico, de quién se puede meter a borrar la trazabilidad de los créditos, es que se le entregó crédito a altos oficiales que no los pagaron. Así es. Entonces, esto funcionaba no con maletines, sino simplemente yo te pido el préstamo, lo pides o te lo ofrece el avión.
Bueno, esto lo descubrimos nosotros una vez que descubrimos una comunidad de generales que habían comprado casas secundarias en Peñaflor y que no pagaban contribuciones. Bueno, pero habían préstamos casi todas. Entonces lo que se hacía era que se pide el préstamo y después no se pagan nunca. Fíjate que Interferencia ha conversado con distintos expertos contables. Uno de ellos, el señor Leonardo Torres, que es académico de la Universidad de Chile, él accede a ser nombrado, a ser mencionado y señala que esto es como la cutufa. La cutufa de los años 80, el escándalo del ejército, y señala... Con varios muertos. Exactamente. Señala lo siguiente Interferencia. Dice, bueno, hablan con esta persona y él dice lo siguiente: este caso es similar a la cutufa, en referencia a la estafa piramidal que ocurrió dentro del ejército de los años 80. Aquí también se genera administración de fondos, que no son los tuyos, pero los tienes a tu alcance, sobre todo si eres el que manda y controla. Entonces puedes hacer y deshacer. Esto genera un flanco, una fragilidad, una vulnerabilidad del sistema gigantesco. Con una diferencia, Eduardo, que como dice Carlos, y esto es lo que hace más grave este asunto, esto no es una financiera ilegal, claro, o al margen. Exacto. Esto es absolutamente institucional. Sí. La Dirección de Bienestar es institucional de Carabineros, es estatal. O sea, estos ahorros son obligatorios, están en planilla. O sea, tendría que haber un registro, pero muy riguroso, de la cantidad de plata que entra y la cantidad de plata que sale, porque es oficial. Entonces, cuando tú ves que en ese Peñaflor, por ejemplo, el condominio, tenía casa la generala, que era la directora de Bienestar, el general Bruno Villalobos, que en ese momento era el director general, Luis Cordero, el ex director general, que tiene una empresa con sus hijos, que y lo voy a decir con propiedad, han robado una cantidad de plata enorme de Carabineros con licitaciones absolutamente truchas, o sea, licitaciones que Carabineros se las arregló para concedérselas al ex director general. Entonces tú dices, ¿pero qué es esto? Si la directora de Bienestar es la que estaba entregando los préstamos y aquí están todos juntos, ¿qué es esto? ¿Se pagaron esos préstamos? ¿Se devolvieron esas plata? Bueno, no hubo forma de que respondieran porque precisamente tal como lo dice el reportaje de Interferencia, no hay registros. A ver, diputado Celis, sí, esta información nos permite perfectamente a la sociedad civil preguntarnos qué pasa con las plata dentro de Carabineros. Aquí hay un fondo que es gigantesco de los Carabineros y que la administra la propia institución a través del Departamento de Bienestar, y además tenemos antecedentes de generales que se hacen flor de casa, segundas viviendas, con plata provenientes de estos fondos que no sabemos si se devuelven a los Carabineros. Sí. A ver, explíqueme usted, por favor. A ver, primero, para que la gente entienda la magnitud de esto, el presupuesto de la Municipalidad de Viña del Mar deben ser 110.000 millones de pesos. Estamos hablando que esto es más que el presupuesto de todo un año de la Municipalidad de Viña del Mar, que debe tener hoy día Viña del Mar unos 350.000 habitantes. Sí. Para que... Muy buena comparación. Claro, más o menos para que comparen. Ahora, a mí lo que me extraña es lo siguiente. Tener 150.000 millones de pesos en cualquier división, departamento, sección, como quieran llamarlo, físicamente es casi imposible. Entonces, lo que yo quería preguntar, que si está esta obligación de entregar este 4% o descontar, si yo soy carabinero y a mí me lo descuentan, pero a mí no me rinden cuenta o yo no veo que se me acredite la finalidad de mi 4%, yo creo que se configura un delito. Entonces, pero si pido explicaciones me echan. Es que claro, ese es el problema. Tengo que hablar con una general o un general. Acuérdense que la institución es jerárquica. Exacto. Pero la pregunta mía para Diego Estado, ¿no? Sí, está Diego. Sí. La pregunta mía, ¿quién habló de la Contraloría Interna? ¿La Contraloría General de la República alguna vez ha investigado esto? ¿Por qué lo digo? Porque seguramente estos 150.000 millones de pesos tienen que haber estado en algún banco. Yo no creo que hayan estado en una caja. Claro. En una oficina. Por lo tanto había regalías, porque ustedes saben que los bancos entregan ciertas regalías para las cuentas. Exactamente. Abultadas. Exacto. Entonces generan intereses, entregan beneficios extra. Dineros a disposición. Y
yo creo que esto roza, digamos, también parte de plata fiscales. Yo creo que estamos al límite. ¿La Contraloría General de la República nunca ha intervenido en esto? Hola, Diego. Bueno, diputado, sí. Un gusto conocerte. Un gusto hablar con ustedes también. Inicialmente, como les comentaba, el 2017 Contraloría empezó a investigar lo que ocurría con el Fondo de Ahorro Habitacional, detectando esta serie de irregularidades que luego, el 2020, la Auditoría Interna de Carabineros volvió a constatar. Al día de hoy, Contraloría, entiendo, ofició, si no me equivoco, el pasado viernes a la Dirección de Bienestar y solicitó todos los registros contables, todos los préstamos que se han otorgado, en fin, un montón de documentos para saber y poder evaluar cuál es el siguiente paso a seguir para investigar lo que está ocurriendo en este fondo. Me gustaría volver también un poco a algo que decía Mónica en un comienzo, que era que este fondo le servía, a quien más le servía era a los funcionarios de a pie, a los funcionarios que veían el tránsito, a los funcionarios de menor rango. Nos han llegado muchos comentarios, de hecho hay un par por ahí en la nota de interferencia.cl, en el sitio, donde dicen que son funcionarios que no recibieron los préstamos. No. Pero que al mismo tiempo sí veían que funcionarios de mayor grado los recibían. Así es. Eso denota un poco cuál es la situación Así es. en este sistema de créditos hipotecarios de Carabineros. Sí, eso es verdad lo que dice Diego en el sentido. Lo sé perfectamente porque estuve en la institución 18 años. Y estos préstamos están ahí y muchas veces son negados a los propios funcionarios por no alcanzar el mínimo de sueldo, porque les falta un poco más, piden un porcentaje mínimo, siendo que los fondos, y aquí esto es lo más grave de todo, independiente del Paco Gate, esto es otro desfalco. Es otra cosa. Y el problema es que aquí le robaron la plata a los carabineros que ganan 300, 400 mil pesos. A ellos le sacan el 4% por obligación, a todos los que fuimos carabineros les sacan ese 4%. Y ese 4% se lo robaban. Si eso es lo más grave. Perdón, y no le pasaban los préstamos y los carabineros se quedan sin el 4% mensual y sin casa, sin préstamos, sin nada. Y los jefes Carlos, se quedan con todo. Cuando tú te fuiste, ¿te lo devuelven? No, No, uno lo pierde. Es que eso es muy importante. Se tiene que solicitar. A ver, Diego, perdón. Eso se tiene que solicitar. ¿Y se entrega? Eso se tiene que solicitar. De hecho, hay un caso que... ¿Se escucha? Sí. Sí. La devolución de los dineros se tiene que solicitar y tiene que ser dentro de un plazo de 5 años. Hubo un caso hace un tiempo que fue publicado por el Diario Constitucional, donde un exfuncionario pidió que se le devolvieran sus fondos, pero la Corte determinó que habían pasado los 5 años, por lo tanto había prescrito el periodo en que él podía recuperar sus fondos y quedaron dentro del Fondo de Ahorro Habitacional. O sea, tú durante toda tu carrera como carabinero depositas obligatoriamente un 4% en una cuenta que administra la propia institución. Te lo quitan. Te lo sacan. Te lo sacan por planilla. Y tú cuando pides plata, porque esa plata es para pedir, ese fondo es para mejorar tu casa, para comprarte una casa, para acceder a mejores condiciones que en la banca. Bueno, cuando un carabinero va a pedir plata le dicen, no, usted no califica. Pero sí a los generales se les presta plata. ¿Se devuelve esa plata? No sabemos. Luego, cuando el carabinero se va de la institución, termina su carrera y se va, él tiene que solicitar esa plata de vuelta y no siempre se devuelve. No, porque nadie te avisa, tienes que pedir ese dinero de vuelta. Estoy citando un fallo. Exacto. Claro. Estoy citando un fallo. ¿No? Esto no está en el reglamento del Fondo de Ahorro Habitacional. Claro. El Fondo de Ahorro Habitacional lo que dice es que una vez que uno se acoge a retiro, puede solicitar los dineros y estos se les van a reintegrar. Claro. Pero en la práctica ocurren estos casos como el que acabo de mencionar, que fue publicado en el Diario Constitucional, donde aplicaron una prescripción de 5 años que no existe en el fondo. Y hay otro detalle también que me parece importante mencionar, es que no hay ningún sistema de alerta de fraude y de lavado de activos. ¿A qué me refiero con esto? Hay un ejemplo citado en la auditoría donde se le acepta un prepago, es decir, un pago anticipado del préstamo que había solicitado y se le había otorgado una funcionaria de Carabineros que fue condenada por el caso Paco Gate de 2017-2018. Esta funcionaria pidió un préstamo y devolvió en un solo pago, en una sola oportunidad, 49 millones. No, ¿de dónde? Ninguna alerta fue levantada junto al caso de ella, hay otros 10. Y así funciona el fondo y ha funcionado desde el año 81 hasta, me atrevería a decir, a la actualidad, porque por la información que tenemos nosotros a la interna de la Dirección de Bienestar, no ha ocurrido ningún cambio, no se ha solicitado ningún tipo de sumario administrativo de los que sí se solicitó en la misma auditoría interna.